Muy buenas tardes, mi nombre es Hazel Victoria Kerry, soy estudiante del área de Psicología Educativa en la Universidad Abierta para Adultos. Estaré realizando un trabajo final de teorías de la personalidad. El nombre de mi maestra es Arminia Rosario y los temas a trabajar son las principales definiciones de la personalidad, el desarrollo de la personalidad, los componentes de la personalidad, las conceptualizaciones de la teoría de la personalidad y el papel de la personalidad en la psicología. Las principales definiciones de personalidad. La definición psicológica. La personalidad se refiere a los patrones de pensamientos, sentimientos y comportamientos que son relativamente estables y consistentes a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. Es una descripción única de cómo una persona tiende a percibir, interpretar y responder al mundo que les rodea. La definición psicoanalítica. Según Sigmund Freud, la personalidad se compone de tres estructuras: el ello, el yo y el superyo. El ello representa los impulsos y deseos básicos, el yo actúa como mediador entre los impulsos del ello y las demandas sociales, y el superyo incorpora las normas y valores internalizados de la sociedad. La definición de rasgos. Esta perspectiva considera que la personalidad está compuesta por una serie de características estables y duraderas llamadas rasgos. Los rasgos son patrones de comportamiento, emociones y pensamientos que son característicos de una persona y la diferencian de los demás. Algunos ejemplos de rasgos son la extroversión, la amabilidad y la estabilidad emocional. La definición humanista. La personalidad se ve como la expresión única de la esencia y potencialidades de cada individuo. Según esta perspectiva, las personas tienen una tendencia innata hacia el crecimiento, la autorrealización y la búsqueda de significado en la vida. Se enfatiza la importancia de la autenticidad y el autoconocimiento en el desarrollo de la personalidad. La definición conductual. La personalidad se entiende como un conjunto de respuestas aprendidas y adquiridas a través de la interacción con el entorno. Se enfoca en cómo los factores ambientales y las experiencias de vida moldean el comportamiento y las características de una persona. El desarrollo de la personalidad. El desarrollo de la personalidad se refiere a los cambios y transformaciones que experimenta una persona a lo largo de su vida en términos de características y patrones de pensamiento, emoción y comportamiento. Es un proceso continuo y dinámico que comienza desde el nacimiento y continúa a lo largo de toda la vida. El desarrollo de la personalidad está influenciado por una interacción compleja entre factores genéticos y ambientales. A medida que los individuos crecen y se desarrollan, experimentan una serie de eventos y situaciones que moldean y modifican su personalidad. Algunos de los principales factores que influyen en el desarrollo de la personalidad son los factores biológicos. Los aspectos genéticos y fisiológicos desempeñan un papel importante en la información de la personalidad. Los genes heredados de los padres pueden predisponer a ciertos rasgos y características, como la tendencia a la timidez o a la extroversión. Además, los procesos biológicos y los cambios hormonales que ocurren en diferentes etapas de la vida también pueden influir en el desarrollo de la personalidad. Los factores ambientales. El entorno en el que una persona crece y se desarrolla también tiene un impacto significativo en su personalidad. Los factores ambientales incluyen la familia, la cultura, la educación, los amigos, los eventos traumáticos, las experiencias sociales y los modelos de comportamiento observados. Estos factores pueden moldear las actitudes, los valores y las creencias de una persona, así como su forma de interactuar con el entorno. Los componentes de la personalidad. Los rasgos son características estables y consistentes que describen los patrones de pensamiento, emoción y comportamiento de una persona. Por ejemplo, el rasgo de extroversión se refiere a la tendencia de una persona a buscar interacciones sociales.
Los procesos cognitivos. Estos se refieren a la forma en que una persona percibe, piensa, interpreta y recuerda la información. Por ejemplo, una persona con una personalidad optimista puede tener tendencia a interpretar los eventos de manera positiva. Y la motivación es que la personalidad también se relaciona con los motivos y las metas que impulsan el comportamiento de una persona. Por ejemplo, una persona con una personalidad orientada al logro puede estar motivada por alcanzar metas desafiantes. Las conceptualizaciones de la personalidad. Teoría psicodinámica, Sigmund Freud. Esta teoría propuesta por Freud se centra en la influencia del inconsciente en la personalidad. Freud sugirió que la personalidad está compuesta por tres partes: el ello, instintos y deseos inconscientes; el yo, mediador entre el ello y el mundo externo; y el superyo, que representa los valores y normas internalizados. Según esta teoría, los conflictos y las experiencias de la infancia tienen un impacto duradero en la personalidad. Teoría de los rasgos, Gordon Allport. Allport propuso que la personalidad puede entenderse a través de una serie de rasgos estables y consistentes que son inherentes a una persona. Estos rasgos son características duraderas que influyen en el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento. La teoría de los rasgos sugiere que las personas difieren en la cantidad y la combinación de rasgos que estos poseen. Y la teoría humanista, Carl Rogers, Abraham Maslow. La teoría humanista se centra en el potencial humano y el crecimiento personal. Se enfoca en la importancia de la autorrealización y la búsqueda de la autenticidad. Según esta teoría, la personalidad se desarrolla a través de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, como la necesidad de amor, aceptación y autorrealización. El papel de la personalidad en la psicología. La personalidad juega un papel fundamental en la psicología, ya que se refiere a los patrones de pensamiento, comportamiento, emociones y características que son relativamente estables a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. La psicología de la personalidad se ocupa del estudio de estos patrones y de cómo influyen en la forma en que las personas perciben el mundo, se relacionan con los demás y se comportan. Existen diferentes teorías y enfoques en el estudio de la personalidad. Algunos teóricos han propuesto que la personalidad está determinada principalmente por factores biológicos y genéticos, mientras que otros se enfocan en la influencia del ambiente y las experiencias de vida. En general, la mayoría de los expertos en personalidad coinciden en que tanto la genética como el ambiente interactúan para dar forma a la personalidad de una persona. La personalidad puede afectar todos los aspectos de la vida de una persona, incluyendo su elección de carrera, relaciones interpersonales, salud mental y bienestar general. Por ejemplo, una persona extrovertida tiende a buscar y disfrutar la compañía de los demás, mientras que una persona introvertida puede preferir la soledad o las interacciones más íntimas. Estos rasgos de personalidad pueden influir en cómo una persona se desenvuelve en el trabajo, cómo establece y mantiene relaciones sociales e incluso cómo enfrenta el estrés. La personalidad también está relacionada con el desarrollo de trastornos psicológicos. Por ejemplo, ciertos rasgos de personalidad como la tendencia a experimentar emociones negativas de forma intensa o la propensión a buscar la aprobación de los demás de manera excesiva pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad o depresión. Además, el estudio de la personalidad es relevante en la psicoterapia y la orientación psicológica. Comprender los patrones de personalidad del individuo puede ayudar a los terapeutas a adaptar sus enfoques y estrategias de tratamiento para abordar de manera más efectiva las emociones y conductas de la persona. Para concluir, el papel de la psicología en la personalidad es muy importante porque esta busca comprender, analizar e investigar los diferentes tipos de pensamiento y comportamiento que llevan a una persona a reaccionar ante diferentes situaciones a lo largo de su vida diaria.